Y como nuestro objetivo es tener la visión de los distintos sectores implicados, en la anterior mesa hemos tenido al profesor Juan Reca, que nos ha hablado un poco de la gestión de los recursos hídricos como un elemento no solamente esencial en nuestra provincia, sino también uno de los objetivos marcados por la realidad absoluta del clima, pero también recogidos en el Pacto Verde, ¿no? Entonces, tenemos aquí a continuación al profesor Amadeo Rodríguez, con una amplia trayectoria en el ámbito de la investigación, como he señalado, y gran conocedor del entorno real del mundo empresarial en Almería. Yo quisiera plantearle, quizá desde el control biológico, que creo que es un campo que usted conoce profundísimamente, ¿cuál es la realidad? ¿A qué nos abocan las nuevas líneas marcadas por el Pacto Verde? ¿Y qué podríamos reclamar de apoyo a las medidas que estamos ya tomando desde España, desde Andalucía y especialmente desde Almería como polo innovador en el sector agroalimentario? Que también se oiga, quizá no han reflexionado ustedes sobre este aspecto y sería conveniente que lo tuvieran en cuenta. Bueno, hola, buenos días y gracias por invitarme a estar aquí. Sí, son temas muy importantes. Solamente decir una cosa, sobre todo porque veo mucha gente joven. Algunas veces pensamos cómo de cerca o lejos estamos de la Unión Europea y no estamos ni cerca ni lejos, es que estamos dentro, ¿eh? Entonces, la mayor capacidad que podemos tener para conseguir que en esta complejidad de intereses que siempre hay estemos bien en una buena posición es conseguir un mínimo liderazgo en las tomas de decisión. Ese es el reto que tenemos, y para tener el liderazgo siempre es un proceso importante cultural, no solamente de formación, sino de ser capaz de entender a los demás. Y en segundo lugar, porque así se plantean todas las políticas en la Unión Europea, hay que tener una visión a medio o largo plazo. A corto plazo es difícil realmente conseguir grandes objetivos, siempre, porque es así. Dentro de este proceso cultural y de esto, tener una visión global, inevitablemente se cometen errores. La Unión Europea en su política o cada uno en nuestra investigación cometemos errores, pero es inevitable. Nadie puede predecir exactamente qué va a pasar dentro de 10, 15 años, antes lo decían al principio. Entonces uno apuesta o puede tener dos líneas de trabajo que pueden empezar a funcionar y probablemente alguna no, pero siempre hay que tener una capacidad de autocrítica muy elevada. Algunas veces nos falta la autocrítica, nos falta entender a los demás, y eso en muchas ocasiones dificulta a los representantes que hay españoles, no digo a alto nivel, digo a niveles técnicos, niveles medios, el tener un impacto y conseguir tener una visión o hacer que la visión que tenemos nosotros tenga una adecuación general y se implemente realmente en las políticas de la Unión. Respecto a una visión importante, porque siempre estamos en continuo cambio, en continua evolución, y los proyectos de investigación os animo a aquí, muchas empresas lo hacen, pero la gente joven quizá está planteándoselo, hay que ir adelante con ellos. Y un concepto importante, porque al final lo que estamos buscando es la neutralidad, un mayor input ecológico. La Unión Europea, hay que decir que es referente en el mundo, sin lugar a duda. Y en el sector agroalimentario, que eso sería la primera pregunta, también. Lo había puesto en transparencias, pero bueno, no hace falta, os lo digo. Por ejemplo, hablando de residuos de pesticidas, que siempre es un tema recurrente, no solamente en Almería, por su gran producción agrícola, sino en el mundo. Todos los años tenemos alguna crisis. En Almería tuvimos la del isofenfos, pero hoy actualmente tenemos una crisis en Europa que es la del óxido de etileno, que se utiliza sobre todo en India para preservante. Bueno, pues porque la química, claro, yo como soy químico, ayuda también. Hay que pensar que estamos rodeados de química. Desde que nos levantamos por la mañana, el cepillo de dientes, el detergente, tiene productos químicos, que es lo que nos han hecho también tener un gran desarrollo. Pero ha llegado un momento, y esto es lo del tema del Pacto Verde, que hay que repensarlo y minimizarlo un poco ya drásticamente, porque hay señales evidentes de que no podemos seguir en esta espiral que parece que nos hemos metido.
Tema del control biológico. Bueno, el control biológico es como todo, no hay una solución para todo. La química seguro que va a seguir teniendo una importancia muy grande en el sector agroalimentario. Esto es indudable. Tenemos que pensar que la Unión Europea no consume todo lo que produce. Tenemos que importar muchísimos productos. Muchas veces porque la mano de obra es muy cara y también los productos tienen que ser accesibles económicamente. Concretamente, los guisantes de la Unión Europea se producen todos en Kenia, o la mayoría. ¿Por qué? Pues porque es más fácil producirlos allí y transportarlos. Hay que tener en cuenta que también, aunque la Unión Europea pretende tener esta iniciativa y ser ejemplo de neutralidad en cuanto a energética sobre todo, también tiene que pensar, o tenemos que pensar, que algunos países tienen que ser viables. No podemos pensar que estamos nosotros muy bien y todo el mundo muy mal. Eso también lo tiene la Unión Europea. Yo no lo he visto reflejado en el Pacto Verde, este nuevo, pero sería importante. La Unión Europea tiene un centro en Irlanda, en Grange, que es de auditorías. Yo he hecho bastantes con ellos. Entonces, visitar países que están, fundamentalmente que están exportando a Europa y ver cómo llevan los controles y ayudarles con training, con entrenamientos, con ayuda económica. O sea, que tenemos también que, desde una visión local, hoy en día Europa es una región, no es como antes, que parecía que esto era muy grande. Nos damos cuenta que Europa, España más pequeño todavía, pero Europa es algo pequeño. Entonces siempre hay que entender que a partir de esta visión, entre comillas, regional que tenemos que ser capaces de que sea un ejemplo para que los demás lo sigan. Por poneros un dato importante, el tema de legislación de pesticidas, en Europa todo el mundo lo sigue. Bueno, cuando digo que todo el mundo lo sigue, la mayoría de los países lo siguen. ¿Por qué? Porque se ha demostrado como el más eficiente. Y ahora quiero ir a mi terreno. Si me permitís. Mi terreno es análisis. Está claro que por muchos pactos que se quieren hacer, por muchas ayudas, al final tiene que haber una legislación. Si no hay una legislación que delimite qué es lo que se puede hacer, dónde se puede invertir o no invertir, esto no funciona. Entonces, esa legislación en muchos casos tiene que ir apoyado de evidencias. Y en el sector agroalimentario muchas evidencias parten de controles de medidas. Evidentemente podemos hablar de lo bonito que es reutilizar agua o no, etcétera, como ahora se está empezando a hacer en Almería y en otros sitios. Pero hay que saber hasta qué punto esto es viable para el consumo, que es saludable para el consumo. Seguro que lo puede ser y seguro que lo es, pero hay que tenerlo bajo control. El problema es que algunas veces fallamos, y yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica a nuestro país, es que no nos gusta invertir mucho en controles, porque pensamos que, bueno, que si lo haces bien, las cosas salen bien. No, hay que controlarlo. Por poneros un ejemplo, es que tenemos ahí una reunión ahora con los países europeos, y el óxido de etileno es un gas fumigante que estabiliza. Ha surgido una crisis muy grande, hay actualmente una crisis importante, sobre todo en países que se utiliza, por ejemplo, el sésamo, este tipo de cereales pequeños, pero también incluso en helados. ¿Por qué? Porque es un gas y hay que preservar los alimentos porque los transportas en barco y se utiliza. Bueno, hay sospechas de que no se está haciendo buen uso y ahora empieza a haber controles. En Estados Unidos no los hay. Lógicamente, el país que más está importando a Europa, concretamente sésamo, se utiliza mucho para pan, pero sobre todo en los países del norte, es India. Entonces, India, desde que empezó esta crisis, que fue hace 4 o 5 meses, y empezamos, en Europa hay una red de laboratorios oficiales, que somos aproximadamente 150, y una de las responsabilidades nuestras es que tengan la capacidad técnica para atender a estas crisis. Entonces, desde que esto ha surgido, pues lógicamente los productos de India, sus detecciones de óxido de etileno han disminuido mucho. Quiero con esto decir que es un sistema complejo, son como muchas ruedas girando, pero hay una principal, que es la legislación o las ayudas comunitarias, como estamos diciendo, pero luego hay que hacerle un seguimiento.
voy a hacer una autocrítica, es una visión personal, perdonad si algunos no lo veis de la misma manera. En España somos muy buenos teniendo ideas, pero no somos tan buenos haciéndole un seguimiento y una valoración crítica de hasta qué punto han ido bien o han ido mal o han ido regular. Eso es importante y eso es algo que quizá tenemos que enseñar más en la universidad, ¿no? En la universidad decimos, bueno, este es muy bueno porque aprueba o está suspendido, pero bueno, todo el mundo puede suspender. El problema es cómo acaban los estudios, cómo acaba el grado. Pues esto se puede aplicar a todos los controles y la legislación se basa luego en controles. Todas las ayudas que se están aquí hablando, del Pacto Verde, que seguro que va a haber bastantes ayudas para todos aquellos proyectos que se orienten hacia esta línea de energía o agua. Agua y energía son dos caras de la misma moneda. Bueno, este tipo de aspectos han dicho aquí del campo a la mesa, ¿no? Es de farm to the fork, pero es un juego de palabras, FF. Este tipo de cosas al final se basan en criterios que luego hay que evaluar y hacerle el seguimiento, teniendo en cuenta que a lo mejor alguno no sale bien, pero es mejor decir, esto ha salido bien, esto ha salido mal y por aquí lo mejoro. Esto es lo que realmente a un grupo, en este caso de investigación, o a cualquiera, yo creo que esto lo de la empresa lo puedo asegurar también, es lo que da motivos de liderazgo, porque el liderazgo se basa en la confianza, y nadie es perfecto y todos nos equivocamos. Esa capacidad para hacerse autocrítica, autoevaluación e ir mejorando es fundamental en la Unión Europea. Es algo muy, muy claro. Y quería decir una cosa más, si no me equivoco, y con esto paso a la siguiente persona. La segunda pregunta, ¿qué era? Perdón. Sí. Sí. ¿Qué podríamos reivindicar en Europa? Ah, sí. Bueno, sí, ya sé lo que iba a decir. Por ejemplo, es muy complejo el tema de la neutralidad ambiental. Por ejemplo, ahora hay un problema adicional, que lo digo porque seguro que lo habéis oído, pero es importante porque ahora hay una serie de proyectos para esto, que es el tema de la biodiversidad. Evidentemente, esto tiene un impacto sobre la neutralidad muy grande. La biodiversidad afecta mucho a los polinizadores, a los insectos. Entonces, este tema de las abejas y demás, bueno, ahora hay oportunidades para aquellas personas que quieran dedicarse a esto. Concretamente, nosotros estamos en algún proyecto de estos, ahora hemos pedido otro, pero son grupos de gente. Grupos de gente, porque esto es lo último o lo más importante también que quería decir. Cuando se pide algo a la Unión Europea es, por lo menos yo lo digo de mi visión personal de proyectos, hay que ir con un grupo de gente interdisciplinar. Esto es complicado, yo lo entiendo. Es complicado sobre todo si no se va trabajando porque cuesta tiempo, pero si por ejemplo queremos hablar del tema de los polinizadores, tienes que contar con un grupo de apicultores a lo largo de toda Europa, desde Suecia o Finlandia hasta Italia, Grecia y demás. Luego tienes que contar con alguien que sepa evaluar el polen, cómo se transmite el polen, qué enfermedades puede tener, alguien que evalúe los residuos de pesticidas, que en este caso seríamos nosotros. Entonces, lo que quiero sobre todo remarcar con todas estas cosas es que vivimos en un mundo complejo, las soluciones nunca son sencillas. Cuando se habla de neutralidad o de parar ecológico, todo el mundo está imaginándose un coche echando gasolina gases por el tubo de escape, pero es bastante más complejo que esto. ¿Cómo podemos introducir cosas o ayudas para que la Unión Europea considere, por ejemplo, la agricultura de Almería como algo a potenciar, porque lo merece, desde luego, es obvio? Pues simplemente teniendo capacidad para que nuestros representantes, yo por ejemplo en la medida que puedo siempre lo hago, vean que esto es una historia de éxito, de futuro, una historia de éxito y de futuro, que los invernaderos, que inicialmente pueden tener una visión de algunos puntos de vista un poco negativa, los invernaderos son un éxito de alimentación, de producción de calidad, un éxito porque están en Europa. El único país que puede competir, a lo mejor aquí me equivoco algo, espero que no, con Almería claramente es Turquía, porque por camión se tarda incluso menos horas.
Pero si nos vamos a los datos, que los tenía aquí, si alguien luego está interesado se los puedo enseñar, Turquía no tiene la capacidad de innovación, de producción, de lucha biológica, está a años luz de aquí. No puede, no va a poder. Y si nos vamos a otros países, he dicho antes lo de Kenia, porque la climatología de allí lo favorece mucho, y la mano de obra, también hay que entender que algunos países pueden estar compitiendo y desarrollándose, porque las soluciones no pueden ser que solo los europeos vivamos perfectamente. Hay que entender que viviremos perfectamente cuando parte de la riqueza o parte de la neutralidad energética se vaya diseminando a otros países.